Hola, soy Juan Martino, neurocirujano especializado en cirugía de columna y cirujano de NeuroCES. En este vídeo vamos a explicar qué es la artrosis de la columna y la estenosis de la columna, en concreto de la columna cervical. La artrosis consiste en el desgaste de cualquier articulación. Básicamente, en cualquier articulación del cuerpo se pierde el cartílago que une una articulación con otra y los ligamentos de la articulación se engruesan y en etapas avanzadas se calcifican. Esto lo podemos ver a simple vista en algunas articulaciones, por ejemplo en las articulaciones de las manos, donde cuando hay artrosis se podría ver un engrosamiento de los dedos, que aparece frecuentemente en personas mayores. Con el tiempo, el desgaste puede ser mayor y se pueden producir hasta deformidades o desplazamientos en los dedos. Cuando esta misma artrosis afecta a la columna cervical, entonces se producen una serie de cambios. Aquí tenemos dos vértebras cervicales y un disco entre las vértebras. Entonces, la artrosis básicamente consiste en que hay una pérdida de agua del disco, el disco se hace más rígido, los ligamentos que unen las vértebras se calcifican y se hacen más gruesos, se engruesan. En etapas avanzadas se forman picos de hueso que unen una vértebra con otra. Aquí vemos dos vértebras cervicales con signos de artrosis. Como vemos, ya no hay prácticamente disco y se han formado picos de hueso que unen una vértebra con la otra. En esta imagen de resonancia podemos verlo. Vemos una imagen de resonancia a la izquierda normal, donde no hay signos de artrosis. Vemos que los discos tienen una altura correcta y que el canal espinal tiene un tamaño normal. Y a la derecha, por el contrario, vemos un escáner o TAC de la columna donde hay abundantes signos de artrosis. Vemos que los discos han perdido altura de forma importante y que se han formado, como vemos aquí, picos de hueso que unen una vértebra con otra, como este pico de aquí uniendo una vértebra con otra. Al unirse las vértebras entre sí, se reduce la movilidad de los huesos, se reduce la movilidad de las vértebras. Y esto puede producir cierta rigidez en el cuello, pero por el otro lado puede influir en que los síntomas de la artrosis mejoren con los años. Los síntomas de la artrosis con frecuencia son dolor en la zona cervical, por ejemplo, y cuando hay estos picos de hueso y las vértebras se unen entre sí, aunque la articulación está desgastada, como ya no se mueve, el dolor puede ir poco a poco mejorando. Y de hecho, esto es lo que vemos en pacientes muy ancianos. Por tanto, no es cierto que una persona que tenga artrosis de la columna o desgaste de la columna siempre vaya a tener un empeoramiento del dolor y siempre se vaya a encontrar peor, sino que con el tiempo se puede producir una fijación natural entre las vértebras y el dolor puede remitir. ¿A qué se refiere el concepto de estenosis y qué relación tiene con la artrosis? En el organismo hay multitud de conductos, como por ejemplo las arterias por las que pasa la sangre. La estenosis se refiere al estrechamiento de esos conductos. Por ejemplo, aquí vemos cómo hay un depósito de colesterol en la arteria y esto hace que el conducto de la arteria sea más pequeño, más estrecho. Esto puede bloquear el paso de la sangre y puede hacer que se bloquee por completo y se cause un infarto. En la columna vertebral cervical puede ocurrir exactamente lo mismo. Básicamente aquí tenemos una columna vertebral normal sin artrosis y aquí hay unos conductos por los que pasan los nervios. Por ejemplo, entre estas dos vértebras pasaría una raíz nerviosa y por ese orificio, por ese foramen. Cuando la artrosis es avanzada, como vemos aquí, se producen esos picos de hueso, engrosamiento de los ligamentos y calcificación, lo que hace que el orificio por el que pase el nervio se estrecha y eso da lugar a un dolor cervical intenso, un dolor hacia el brazo intenso. Los síntomas derivados de esta estenosis son dependientes de si la estenosis se produce en la parte central del canal o si ocurre en la parte más lateral. Aquí vemos un corte, una resonancia cervical y una zona de corte, aquí un corte transversal que lo representamos aquí. Y en medio veríamos la médula y los nervios saliendo de la médula y dirigiéndose hacia los brazos. Cuando la estenosis que ocurre en la columna cervical es central, como vemos aquí, entonces lo que se comprime es la médula. Aquí lo vemos en esta imagen, vemos el canal por donde está la médula, aquí hay espacio, hay líquido por delante y por detrás,
pero a medida que bajamos, aquí llegamos a un punto en el cual hay un estrechamiento. Está más pequeño el canal, más estrecho, y de hecho se ve una imagen blanca en su interior, en el interior de la médula. La médula, cuando se comprime por efecto de este estrechamiento, no produce dolor, porque la médula no tiene terminaciones nerviosas, entonces no se siente dolor. Lo que ocurre es que la médula, ese cordón que está lleno de nervios, lo que ocurre es que cuando se comprime pierde su función, es decir, se dañan los nervios que forman parte de la médula, y esto hace que no funcione correctamente. Estos nervios, al dañarse, es como si se licuaran, y por eso se ve esta imagen en el interior de la médula de color blanco. Es similar a la imagen que aparece por aquí, por fuera de la médula del líquido, es de color blanco. Y eso es un signo que llamamos de mielopatía cervical. Los síntomas que aparecen con este tipo de estenosis son la dificultad para moverse, debilidad en los brazos y en las piernas, dificultades en la coordinación, se caen las cosas de las manos y en etapas avanzadas pues hay una imposibilidad para caminar y hay que trasladarse en silla de ruedas, incluso también con incontinencia. Eso se produce, como hemos dicho, cuando se comprime la médula en la parte central del canal. Pero también puede ocurrir que la compresión o la estenosis afecte, como vemos aquí, no a la parte central, sino a la parte lateral del canal. En la parte lateral del canal lo que está son los nervios, no está la médula, sino los nervios que salen de la médula. Por eso, esos nervios pueden comprimirse por la estenosis. Los nervios espinales son muy sensibles al dolor, a diferencia de la médula, y por eso, al comprimirse, producen un dolor intenso que discurre por el brazo. Como vemos aquí en esta imagen, se produciría un dolor intenso hacia un brazo o hacia el otro. Entonces, cuando tenemos una estenosis de canal, ¿cuál es el tratamiento que podemos aplicar? ¿Qué medidas de tratamiento tenemos? Como hemos dicho, hay una estenosis, hay un cierre que puede afectar al nervio causando dolor o también puede afectar a la médula causando disfunción con pérdida de sensibilidad, de función motora, etc. Pues bien, en este caso es necesario realizar una intervención en la cual lo que hacemos es abrir el espacio que hay entre las vértebras para abrir ese canal que está cerrado. Cortamos los ligamentos, los osteofitos, los picos de hueso que cierran el orificio y liberamos el nervio. De esta manera, el nervio queda libre y el dolor disminuye. En este vídeo hemos explicado el concepto de estenosis de canal, cómo esta estenosis puede afectar a un nervio en la zona cervical causando un intenso dolor hacia el brazo y cómo también puede cerrar el canal por donde pasa la médula y puede producir una disfunción de la médula, que puede ser una lesión grave con pérdida de fuerza, de sensibilidad o de incontinencia en los brazos y en las piernas. Espero que os haya gustado este vídeo, que hayan quedado claros los conceptos y tenéis a vuestra disposición otros vídeos en los cuales explicamos patologías de la columna cervical y lumbar como la inestabilidad o el desbalance de la columna.